Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 13 de febrero 2022. Estamos en el devocional número 13 de la serie Héroes. El día de hoy abordaremos un grupo de personas que ni siquiera sabemos cuántos eran. Unos desconocidos y la hermandad que salva, le llamaremos a esta enseñanza. Unos que sirven a los demás por medio del amor práctico. Y estamos cercanos al día que se celebra el amor y la amistad, pues entonces queda muy bien este grupo de personas que con su amistad salvaron al apóstol Pablo. Si Ananías era un desconocido, el siguiente caso es extraordinario. Se trata de un grupo de hermanos en la fe me refiero, que tocaron a Pablo, que es decir, que hicieron algo por él, y de plano ni siquiera sabemos sus nombres. De hecho, no sabemos con exactitud cuántos eran. Yo imagino, no sé, 4, tal vez 3, 5, 6. Pero su servicio cambió la historia, su heroicidad cambió la historia del cristianismo. Les salvaron la vida al más grande apóstol de los inicios de la historia de la iglesia. Leamos el texto. Dice así, Hechos capítulo 9, versículos 20 al 25. Se los leo, dice así. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Esto es cuando recién se convierte en Damasco. Aquello de cuando Bernabé lo presenta con los apóstoles no acontece todavía, esto es anterior a eso. Él comenzó a predicar muy temprano, recién se convirtió, aún en Damasco, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Esto es lo que seguramente se dijo por mucho tiempo, ¿no es este el que perseguía a cristianos y ahora es cristiano? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole por la noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hechos 9, 20 a 25. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuántos eran? Son asuntos secundarios frente a la extraordinaria acción que realizaron. Imaginemos al perseguidor de cristianos que recién se entera que lo quieren matar, sabe que en la puerta de adelante de la ciudad hay una guardia día y noche para pescarlo. El muladar se le llamaba la puerta de atrás que daba al basurero, pero también había salida de la ciudad, había otra guardia vigilando que no saliera por ahí este ex perseguidor de cristianos, ahora cristiano. Y se entera Pablo. Recién se entera que lo quieren matar y de inmediato busca ayuda. ¿Y con quién va a buscar ayuda? Si no con los hermanos de Damasco, los que le predicaron, es Ananías, los que le bautizaron y con los que empezó a vivir la vida cristiana, con los que empezó a predicar. Busca ayuda entre los hermanos en la fe para que lo protejan. Tal vez alguno de los hermanos, esos con razón, diría, pues que sufra, ¿no? Para que sepa lo que se siente. Tal vez otros dijeron, dejémoslo solo, que lo maten, ¿no? Pues él venía a matarnos a nosotros. ¿No hacía eso él con nosotros los cristianos? Pero este grupo de hermanos, y seguramente todos los demás, no hizo eso que estoy diciendo. Buscaron la manera de ayudarlo. Son hermanos, son creyentes, tienen amor para un recién convertido y un convertido en serio que fue transformado de una manera tremenda. Y muestran con su amistad y su amor, Día de la Amistad y del Amor, muestran servicio práctico para aquel hasta hace poco desconocido. Seguramente buscaron posibilidades. En aquella época en las ciudades, cuando ya no había guerras, no había situación así, porque Roma había acabado con los piratas en los caminos y acabado con las guerras y había una cierta paz, la Pax Romana se llama, ¿no? Entonces las ciudades amuralladas tenían regularmente una muralla por fuera, una muralla interna, y en esa época, entre las dos murallas, se construyeron habitaciones, haga de cuenta condominios, ¿no? Edificios, se construyeron habitaciones con diferentes pisos o con diferentes estados, unos abajo, otros arriba. Y seguramente buscaron alguna hermana que vivía entre los muros y que su techo daba justamente a la parte alta de la muralla,
de las murallas. Tal vez le preguntaron, hermana, ¿tiene usted alguna canasta, alguna cosa en que bajar al hermano Saulo? La hermana le echó un vistazo, era chaparro, dijo, en cualquier canasta cabe. Hermana, necesitamos una soga. Tal vez ya llevaban las sogas, amarraron varias, no sé cuánto mediría la ciudad, 5 metros, 10 metros, la pared, lo que haya sido. Encontraron una soga, insisto, tal vez subieron por un árbol, una escalera, yo no estoy seguro, no dicen nada de esos detalles, pero realizaron una hazaña. Ahora bien, hay que recordar una cosa. En ese momento Pablo no es más que un recién convertido, muy entusiasmado en su primer amor. No es el gran apóstol del Evangelio de Jesucristo. No es uno de los mayores protagonistas después del Señor Jesucristo, por supuesto, después del Espíritu Santo, el más grande protagonista del libro de los Hechos. No es nada de eso todavía el apóstol Pablo. No ha escrito una sola letra de sus cartas. No ha escrito primero a los Corintios, que se cree que es la primera carta que escribió. No es el gran apóstol, pues, en punto, ni mucho menos. Se trata de alguien que llegó a la ciudad a perseguir a los cristianos y ahora es uno de ellos y está siendo perseguido. Podemos decir que estaba recibiendo sopa de su propio chocolate. ¿Se imaginan aquel grupo de hermanos? No sé cuántos hayan sido, pero unos vigilaban, otros sostenía tal vez la antorcha, o tal vez no había antorcha porque era peligroso alumbrarse. Estaba absolutamente oscuro. Tal vez alguien más sujeta la soga con todas sus fuerzas, mientras en una canasta bajaban a este cristiano común, simple, nuevo convertido, como otros que habían conocido, que se estaban convirtiendo la gente. El cristianismo estaba creciendo en ese momento. Era bastante común que se convirtieran las personas y venían nuevas personas a convertirse. Y este es uno más, y va ahí en la canasta. Tal vez a alguno de los que estaban ahí arriesgando su vida se le ocurrió preguntar, ¿por qué estamos arriesgando la vida por un perseguidor de cristianos? ¿Por qué no lo dejamos caer? Total, él vino a perseguirnos y si de veras Dios quiere salvarlo, pues que lo salve, ¿no? No sé, estoy diciendo cosas que no dijeron ellos, no dijeron nada de eso. No, Señor, son hermanos ejerciendo una fraternidad que salva. ¿Vale la pena lo que estamos haciendo? Se preguntarían ellos, o tal vez nos lo preguntaremos nosotros en nuestro tiempo. La cosa es muy sencilla. No se preguntaba nada de eso. Y lo más serio y más significativo es que no sabían a quién traían en la canasta. Sin embargo, les salvaron la vida. En alguna ocasión oí un sermón basado en este pasaje de la Escritura y el hermano que estaba predicando, me parece que con demasiada imaginación, decía que tal vez Pablo, cuando estaba descendiendo, como era un asunto de descenso, estaba pensando teológicamente en Filipenses, que más tarde escribiría cuando dice que Jesucristo no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y pues se hizo uno de nosotros, ¿no? Se despojó de sí mismo. Y entonces el hermano decía, tal vez en eso estaba pensando para despojarse de sí mismo, de su orgullo estaba descendiendo. O tal vez aquel pasaje de Efesios que dice que el Señor Jesús descendió a las partes más bajas y que estaba pensando en eso. ¿Sabe una cosa? Yo no creo ni tantito, ni una sola letra de eso que estoy diciendo en lo absoluto. Pablo no está escribiendo ninguna cosa en ese momento. No creo que esté teniendo pensamientos muy teológicos en ese momento, muy filosóficos. Me parece que Pablo, ahí acurrucado en la canasta, lo único que está haciendo es orando al Señor y está pidiéndole al Señor lo siguiente: Señor, por lo que más quieras, te pido, Señor, por lo que más. Sé que soy malo y que he hecho muchas cosas en contra de tu iglesia, pero me he arrepentido y te pido, Señor, que por lo que más quieras, los hermanos que están ahí arriba, que por favor que no suelten la cuerda. No creo que hubiera estado haciendo ninguna otra cosa. No creo que hubiera tenido tiempo ni ánimo para escribir Filipenses ni Efesios. Pero aquello que pedía Pablo estaba sucediendo. Un grupo de hermanos, ¿quiénes? No sé. Los jóvenes de la iglesia, la unión de jóvenes de la iglesia, la unión de varones de la iglesia, tal vez. Un grupo de muchos. Tal vez había mujeres también ahí vigilando. Tal vez algunas personas estaban ahí en la casa vigilando, haciendo trucos para distraer a los guardias. Yo no sé, tal vez estaba toda la iglesia movida, moviéndose, movilizándose para salvarle la vida a un hombre común, que no lo era, porque Dios tenía planes extraordinarios para él. He aquí el ejemplo. Perdón, hermanos, perdonen, y no voy a repetir todo esto porque ando un poquito mal de mi garganta, ¿no? Pero discúlpenme, no, no hay ejemplo más grande en, que este, de una amistad que salva. Porque aquí vemos a una comunidad cristiana,
mostrando su fraternidad, su amor, eso que celebramos mañana, y salvando a través de esta amistad, de esta fraternidad, de este amor. Y no olvidemos que se trataba de un recién convertido, insisto, al que acababan de conocer hacía un poco, no sé, a lo mejor eran unos meses, tal vez, no sabemos cuánto duró Pablo ahí. Oiga, hermano y hermana, amigo que me escucha, todos tenemos gente que ha sostenido nuestra canasta, gente que nos ha servido, gente que arriesgó su vida por nosotros, gente que hizo algo por nosotros y tal vez en algunos casos sin conocernos bien, sin saber si valía la pena o no valía la pena. Puedo pensar en muchas personas, desde, desde la hija del pastor de la iglesia donde me convertí, que me invitó a su iglesia, me invitó a una fiesta, me dijo que era una fiesta, hiciera una fiesta, pero una fiesta espiritual. Hasta la persona que se sentó junto a mí, sé el nombre de estas personas, Vilma, la hija del pastor, Ruth Eusebio, la joven que se sentó junto a mí y me prestó el himnario y me prestó el coritario de jóvenes en aquel lunes de unión de jóvenes de Semana de la Juventud al que asistí y me atendió cuando llegué recién y me motivaba para que levantara mi mano cuando el predicador Abel Gómez, y puedo pensar en Abel Gómez, que, que sostuvo mi cuerda porque predicó un sermón bárbaro, y a mi pastor Mariano López, que me invitó a predicar con el riesgo de perder su ministerio pastoral, porque yo tenía el pelo largo y predicaba diciendo cosas graciosas y llevando objetos al púlpito. Un día llevé un cartelón del Partido Comunista porque era un relojote, era un póster, un relojote enorme, un despertador, y la frase "ya es hora", pero olvidé que también tenía la hoz y el martillo de los comunistas y lo usé para predicar aquel sermón de Romano, aquel pasaje de Romanos que dice que ya es hora de que nos levantemos del sueño. Y mi pastor por poco y lo corren de la iglesia por haber permitido que un greñudo hippie estuviera predicando en el púlpito y usando un, un, un póster comunista mundano en el púlpito. Pero él sostuvo mi cuerda, aquel pastor precioso, Marianito López. Y no solamente me defendió en un culto de negocios, en donde pusieron en riesgo su pastorado, sino que además de eso me volvió a invitar, se volvió a arriesgar y para formar en mí quien soy ahora, ¿no? Todos tenemos a alguien a quien tocar, a quien servir, a quien cargar en nuestra canasta, a quien llevar a, a mejor lugar, a salvación, porque le salvaron la vida. Aquí fue salvación en el sentido de salvar la vida. Ningún ser humano puede salvar a otro de la condenación, eso solo lo puede hacer eso Jesucristo. Pero sí podemos salvar a alguien de la ignorancia, de la tristeza, de la desolación, de la muerte misma. El servicio de un hermano en la fe toca a las personas, les transforma la vida y en ocasiones les salva y hace una gran diferencia en el cristianismo. En este caso no fue un cristiano, fue una comunidad cristiana la que hizo esto. En un sentido real, no tenemos mucho derecho a compartir el evangelio con nuestros vecinos o con nuestros amigos o parientes si no hemos hecho algún servicio por ellos, si no hemos hecho algo por ellos. El cristianismo toca a los demás con el amor en acción. El Señor pudo salvar la vida del apóstol Pablo de muchas maneras. Por supuesto, incluso pudo salvarlo mediante un milagro, pero quiso usar a aquellos desconocidos que se atrevieron a no soltar la cuerda. Y realmente fue un milagro. Realmente fue un milagro aquello, porque Dios usó una comunidad. Hermanos míos, particularmente ahora que estamos celebrando o que vamos a celebrar el amor y la amistad, seamos esa gente que usa la hermandad para salvar, que usa la hermandad para bendecir a otros. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y a mis amigos y te pido que nos bendigas y que nos uses para ser útiles y ser bendición a otras personas. Te pido especialmente por los tristes, por los atribulados, por los enfermos, sánanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.